tal? Mi nombre es Claudia Alavés y durante este blog vamos a estar viendo lo que es el duelo y sus etapas. Para comenzar quisiera mencionar que vamos a estar basando la información a el libro Cómo curar un corazón roto de la autora Pérez Islas Gabriela. Con este tema hay que desarrollar principalmente una definición, por lo cual hay que considerar la siguiente como la definición que plantea la autora, en donde decimos que un duelo es esta situación que la mayoría de los seres humanos llegamos a experimentar en alguna etapa de nuestras vidas cuando desenlazamos alguna pérdida, es decir, ya sea el fallecimiento de algún familiar, algún ser querido, o bien alguna pérdida no solamente en este aspecto afectivo hacia una persona, sino también hacia las cosas. Cuando llegamos a perder un celular, llegamos a perder dinero, experimentamos una pérdida, lo que es una pérdida. Pero esta pérdida, cuando llega a ser mucho más significativa para el ser humano, llega a la experimentación del duelo. Comentaba hace un momento, la mayoría de los seres humanos llegamos a experimentar una pérdida y el ejemplo más significativo es la primer pérdida, que es la de una mascota, ¿no? Cuando somos niños y perdemos a nuestra mascota, llegamos a tener presente lo que es esta pérdida y llevamos la experimentación del primer duelo. En algunos casos llega a ser mucho antes, como la muerte de un padre, la muerte de algún familiar o la pérdida de algún otro objeto al que se tenga algún apego. Todos los seres humanos experimentamos las cosas de distinta manera y el duelo no es algo que quede exento de ello. Sin embargo, todas las etapas para todos los seres humanos son las mismas, pero no todos llegan a complementarlas o a pasarlas, por así decirlo, como debería de ser. Hay personas que se quedan en la primera etapa, en la segunda, hay otras personas que jamás resuelven ese proceso de duelo y queda ahí reprimido y en cuestiones posteriores ese duelo llega a ser golpeado nuevamente por alguna otra pérdida y resulta ser más fatal para esta persona, ¿no? Por eso es importante tener conocimiento, tener cultura sobre las pérdidas, sobre el duelo, desde que somos niños, como lo mencionaba, desde el primer duelo, pérdida que experimentamos en una mascota, en que se nos rompe un juguete, es una pérdida, aunque no lo veamos tan extremista, pero desde ahí estamos experimentando. Para comenzar a adentrarnos más en este tema hay que mencionar las etapas. La primera etapa que tenemos en el duelo es la negación. Es en este momento en donde nos dan la noticia y nuestros sentidos tratan de defendernos para hacernos creer que esto no es real. Nosotros mismos nos queremos hacer creer que lo que está pasando no es real, que es una mentira para tratar de proteger. Después de la negación viene la rabia, este coraje que sentimos cuando perdemos a algo o a alguien, el querer encontrar algún culpable. Normalmente las personas empiezan a culpar a Dios por haber quitado a esa persona o a ese objeto, ese símbolo afectivo que tenía. Lo que se busca es tener un culpable, tener alguien a quien descargarle esa rabia que estamos sintiendo en ese momento por no poder haber hecho algo, o contra nosotros mismos en decirnos si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera hecho. Es esta etapa en donde descargamos toda esta rabia por la impotencia. Después de haber experimentado la rabia viene la etapa de la negociación, en donde, un ejemplo claro, una madre que pierde a su hijo por cáncer. En decir, si yo ayudo a un niño con cáncer, entonces mi hijo va a estar mejor en donde quiera que esté. Es esta etapa en donde decir, si yo hago, esto va a estar mejor. Si yo dejo de hacer, esto va a ser mejor. Cuando nuestra etapa de la negociación llega a fallar, es muy fácil volver a recaer a la etapa anterior, que es la rabia, el enojo contra uno mismo, contra lo que está pasando, contra nuestro propio alrededor. Es esta etapa en donde no entendemos lo que está pasando, simplemente queremos a esa persona, a ese objeto de regreso, y nos sumergimos en una tristeza inmensa que nos llega a caer en depresión. Es esta etapa la más decisiva porque ya aquí muchas personas no pueden avanzar porque en vez de avanzar retrocedieron una etapa anterior, que es a la rabia de nuevo.
El hecho de lograr salir de esta etapa de la depresión representa una gran filosofía por parte del ser humano, filosofía para su pensamiento, una sabiduría de poder aceptar los hechos, poder transmitirlo a otra persona, poder aceptar lo que está pasando, es el punto decisivo para salir de esta etapa y pasar hacia la última, que es la aceptación. El lograr soltar lo que ya pasó, aceptar lo que está pasando y estar en un presente, aceptar lo que tenemos en el aquí, en el ahora y no vivir atados con un remordimiento hacia el pasado. Es esta etapa a la que muchos de los seres humanos muchas veces no logramos llegar y reprimimos estos duelos, pero a pesar de que parece que estos duelos desaparecen, llegan a reaparecer con alguna otra pérdida, a veces muy mínima, y explota todo lo demás. Entonces vamos a preguntar en por qué esto tan pequeño me afecta y lo anterior que ha pasado no me afectó tanto, pero es porque traemos tantas cosas reprimidas a veces, tantos duelos no resueltos, que hasta la más mínima pérdida nos llega a veces a explotar todo aquello que no traemos resuelto. Es por ello que es importante resolver cada duelo, por más pequeño que sea, de la manera más satisfactoria y presentar esta sabiduría al final de poder haber transcurrido estas 5 etapas del duelo. Muchas veces nos sentimos atrapadas cuando somos terceros ante la expectación de un duelo, es decir, cuando un ser querido está experimentando su duelo, queremos hacer algo para ayudarlo, pero muchas veces nos llegamos a equivocar y en vez de ayudar llegamos a perjudicar o a revivir más este duelo. Por ello también hay que saber qué cosas hacer, qué cosas decir, qué cosas no hacer y qué cosas no decir. Rotundamente no tenemos que hacer es con alguien que está experimentando esto, ir a visitarlo y hacer una visita larga en donde estemos expresando una lástima o algo así. Sin embargo, es más satisfactorio para esa persona hacer una visita corta pero alegre, en donde le hagas desvanecer un poco lo que está pasando en este momento, que le haga ver algo bueno que está pasando en este momento, que le haga saber que hay más allá afuera de lo que está sufriendo adentro. Importante que tenemos que tener en cuenta cuando queremos dar cierto apoyo a esta persona es no mentir, no minimizar las cosas, porque esto en vez de ayudarle, de causarle un bien, le va a molestar. El decir, todo va a estar bien, todo está bien. Estás minimizando lo que esta persona está sintiendo en el momento. Claro que en esa persona no todo está bien, todo está mal en ese momento. No hay que mentir, no hay que minimizar tratando de hacer sentir bien con estas mentiras, porque en lugar de ayudar, vamos a provocar otro mal, que va a ser el enojo, el explotar esta rabia si es que se encuentra en esta etapa la persona. Entonces esto es algo que también no debemos hacer si vamos a estar con una persona, vamos a apoyarla, pero no diciendo mentiras, no minimizando su dolor. Debemos hablar de las cosas que no debemos hacer cuando nosotros somos quienes estamos presentando este duelo. Algo que principalmente no deberíamos hacer es aislarnos. Aunque a veces esto resulte muy difícil el mantener el contacto con el mundo exterior, algo importante es no aislarse, no cortar esos lazos de comunicación con personas cercanas, no automedicarse sobre todo, no unirse a estos grupos que rinden un culto a la depresión, a estas cosas que llegan a ser las personas adolescentes, el llegar a provocarse un daño físico con tal de evitar un dolor emocional, de las muchas cosas que no deberíamos de hacer en un duelo. Sin embargo, en esta etapa cuando realmente se está viviendo, es muy crucial el evitar totalmente estas cosas. Lo principal, aislarse. Es algo que la mayoría de las personas no pueden hacer, al menos por un momento en lo que aceptan esta pérdida. Lo que verdaderamente sí llega a ayudar como persona, si lo estás viviendo tú, es llorar, sacar eso, no temer a lo que esté pasando, no temer a lo que está sufriendo, el aceptar que está pasando algo mal, que no está todo bien como algunas personas lleguen a decirlo. Y como tercera persona es no minimizar el duelo como mencionaba hace un rato, no decirle a la persona que todo va a estar bien, no estar sobre ella todo el tiempo, porque realmente necesita un espacio, no aislarse, pero un espacio para hacer reflexión.
Y pues bueno, esto es algo de lo que tendríamos que saber del duelo, tendríamos que saber como terceras personas cómo abordar a alguien que está experimentando esto y en un mismo saber cómo sobrellevar un duelo o estas etapas de una manera más sabia, en donde podamos llegar a una aceptación, a un desarrollo del duelo totalmente normal, por así decirlo. Y pues bueno, eso es todo por el blog. Y si gustan consultar el libro que les comenté, se los muestro, es el siguiente. La autora es Gaby Pérez Islas, Cómo curar un corazón roto. Hasta la próxima y gracias.